activismo contra la violencia hacia las mujeres que el Servicio de Protección Federal lleva a cabo. El día de hoy, nuestras invitadas, la maestra Keila Aguilar Castellón y la licenciada Stephanie Daniela Mora Nieto, compartirán una serie de reflexiones sobre el género y la función policial. Antes de iniciar con esta conferencia, daré lectura a la semblanza curricular de nuestras invitadas. La licenciada Stephanie Daniela Mora Nieto es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en Comunicación y Política por la misma Casa de Estudios. Cuenta con una especialidad en Psicoanálisis por Dimensión Psicoanalítica y fue becada por la Academia Farium Novum en Roma, Italia. Fue parte del Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México, edición 2020. Como representante estudiantil ante diversos órganos colegiados de la UAM, participó y asesoró a distintas comisiones académicas, entre las que destacan las encargadas de la creación y seguimiento del Protocolo para la Atención a la Violencia de Género de la Unidad Xochimilco y la comisión encargada de dictaminar la creación del doctorado en estudios feministas. Formó parte del equipo de trabajo de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UAM, donde coordinó el proyecto Fortalecimiento a la Ciudadanía Universitaria con perspectiva en derechos humanos en estudiantes de la UAM. La maestra Keila Aguilar Castellón es graduada con distinción de la Maestría en Derechos Humanos por la Central European University en Budapest, Hungría, y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otros cargos, fue titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEA, y directora especializada en materia de violencia de género y trata de personas de la Asesoría Jurídica Federal de la CEA, directora general adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, directora general adjunta de Derechos Humanos de la Policía Federal, directora general adjunta de la Secretaría de Gobernación y directora de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Fue nombrada subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Colaboró del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra. Se desempeñó en la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, como abogada de derechos humanos y representante legal de casos paradigmáticos. Ha colaborado con la Organización Internacional Oxfam Australia, consultora internacional de ONU-DC, MSI y PADR, abogada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya participación tuvo el reconocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Fue parte integrante del equipo de abogados de litigio en el caso conocido como Campo Algodonero. Tiene dominio del idioma inglés, francés y comprensión italiana y portugués. Ha publicado diversos artículos e impartido conferencias en materia de derechos humanos y procuración de justicia. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Muchas gracias nuevamente a la maestra por compartir, a la licenciada por compartir su experiencia con nosotros. Para dar inicio a este evento, la comisaria jefa maestra Violeta Chillán Zamora, directora general de Administración, realizará la presentación y la exposición en orden. Muchas gracias. Estimada maestra Keila Aguilar Castellón, coordinadora de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, y maestra Stephanie Daniela Mora Nieto, es un gusto tenerlas en estas horas. Buenos días a toda la audiencia, bienvenidos. Buenos días. Esta reunión, Angela Davis, defensora de los derechos de las mujeres, en alguna ocasión mencionó: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. En los últimos años nos hemos acostumbrado a ver cada vez con mayor apoyo y decisión la lucha de las mujeres en este país, exigiendo el alto total de la violencia hacia ellas, exigiendo paz, igualdad y justicia. Durante estos años hemos visto en nuestras calles también desde
para exigir respeto absoluto a la libertad, la vida y la igualdad entre las mujeres y los hombres. A cada momento demandas del movimiento de mujeres se estrellan en otra realidad. No quiero sentirme valiente. Cuando salgo a la calle quiero sentirme libre. No estás sola. Denuncia, somos libres. Nos queremos vivas. Es uno de los reclamos contra la violencia de género con los que se grita y bien duele. Ni una menos. Con esta máxima, el movimiento contra la violencia de género ha tomado mayor fuerza en los últimos tiempos. La cantidad de ropa que uso no determina la calidad de respeto que merece. Otra popular frase que pretende acabar con el estereotipo de que las mujeres son las culpables de ser agredidas porque van provocando su manera de vestir. Todas y todos tenemos el derecho y debemos de rechazar tajantemente la violencia contra la mujer. Los malos tratos no son un asunto privado, es un problema social que se combate con la tolerancia cero a cualquier comportamiento violento. El Servicio de Protección Federal condena cualquier tipo de violencia contra la mujer, porque no hay justicia, pues constituye un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, que impiden a nuestra sociedad continuar avanzando por la senda del bienestar y del progreso social que deseamos. En los últimos años, desde todos los ámbitos se ha adoptado el papel activo para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, fomentando y instrumentando medidas necesarias para apoyar a las víctimas y encontrar una solución definitiva a este problema, lo que ha supuesto un avance significativo en la concientización y sensibilización social entre este tipo de violencia. Un esfuerzo en el que debemos seguir insistiendo, pues creemos necesario reiterar nuestro compromiso con las víctimas e insistir en nuestra determinación hasta lograr erradicar una violencia que no cabe en esta sociedad. En nuestra institución, estamos convencidos que solo a través de la responsabilidad compartida entre la ciudadanía y las autoridades podremos erradicar esta otra pandemia que atenta contra la salud física y mental de las mujeres. Asumimos el compromiso institucional de combatir todo tipo de violencia, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, no permaneciendo en silencio y transmitiendo, fomentando entre la sociedad mexicana, las generaciones presentes y futuras, el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos una convicción de apoyar para que en un futuro inmediato estemos celebrando el fin de la violencia sobre la mujer, con el convencimiento de que no deben existir barreras ideológicas ni políticas, ni de ningún tipo para poner freno en la lucha contra la violencia. Quiero cerrar esta bienvenida en este foro con algo bien importante que yo citaba el día viernes que vimos a los 16 días de la policía. Hoy en día las mujeres nos estamos desempeñando y desarrollando en papeles que estaban para el uso exclusivo de los hombres. Hoy estamos desempeñándonos de otra manera. Y de esa misma manera tenemos el derecho de exigir que se nos respete de la misma manera que se nos respeta a los compañeros. Tenemos que estar en un plano igualitario laboralmente y de trato. No permitir bajo ninguna circunstancia ningún tipo de violencia. Estamos en esta apertura, les comparto, somos 4 comisarios jefes, de las cuales soy la única mujer, ¿no? Y entonces vamos avanzando y vamos progresando con trabajo, con dedicación, porque eso somos. Trabajamos a la par, las mismas horas, a veces hasta más. Yo les decía, a veces nos vamos de aquí, nos quitamos el traje, los tacones y seguimos trabajando en casa. Y aquí venimos a desempeñar exactamente la misma función que uno. Entonces, debemos y tenemos el derecho de exigir el mismo respeto que ellos tienen. Es un plan igualitario. Debemos de respetarlos de la misma manera. Hoy quiero, en esta primera charla que tendremos en esta conferencia, yo me llamo charla, son amigas, saben perfectamente la problemática y el tema. Y quiero que nosotros tengamos esa apertura para escucharlos, para que nosotros podamos tener también herramientas, porque a veces hemos vivido, muchas mujeres hemos vivido violencia en cualquiera de sus connotaciones, ¿no? La verbal, física, emocional, económica. La hemos vivido y a veces no la logramos identificar o no queremos identificar. Tenemos que ir tomando estas pequeñas charlas, estas pequeñas conferencias que vamos a tener para que nos vayan ayudando a ver mucho de lo que a veces pudiéramos estar viviendo y que sepan que al menos el Servicio de Protección Federal, desde algo que yo presumía que nuestra señora secretaria de la primera mujer para ese cargo, promueve entre todos nosotros, ¿no?
el respeto al trabajo, al trabajador, y sin distinción hombre y mujer. Pero sí enfatiza mucho en el respeto que debemos de procurar hacia las mujeres, que se les trate con la misma igualdad que se le da a un hombre. Entonces, les voy a dejar la palabra para que continuemos. En mi nombre, si quiera, quiero presentar a otra gran compañera, amiga, colaboradora, extremadamente, soy su pana, amiga, Gracias, a la orden. humanos. A la orden. Buen día a todos. Buenos días. Ustedes, por cualquier cosa que se les ofrezca, y bueno, agradezco de verdad que estén ustedes hoy aquí y vernos bien. Gracias. Gracias, comisaria Chepa. Les recuerdo a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas del Servicio de Protección Federal que pueden realizar sus preguntas vía chat y al finalizar la presentación nuestras invitadas nos harán favor de contestar sus preguntas. Pero bueno, sin más preámbulo, por favor, usted con un fuerte aplauso para nuestra... Muchas gracias. Gracias, buenos días. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Saludo con mucho gusto a la maestra, bueno, se retiró, pero agradecemos mucho la presencia también de quienes están con nosotros. También por parte del Instituto Mora, les envía un cordial saludo nuestra directora general, que es la doctora Gabriela Sánchez, y también nuestro secretario general, que es el maestro Alejandro López. El Instituto Mora es una institución, es un centro público de investigación que es descentralizado del CONACYT. Es parte del Gobierno de México y bueno, estamos en 4 sedes. Con mucho gusto estamos ahora aquí esperando que esta charla sea la comisaría jefa pues sea de su mayor interés y utilidad. También quiero agradecer al maestro Juan Carlos y al maestro Juan Luis Juan, quienes han estado también con nosotras para poder dar estos minutos de información. Y bueno, pues sin más preámbulo, hemos dividido esta charla en 2 segmentos. La primera es que mi compañero, la maestra Stephanie, les va a hablar sobre algunos conceptos clave y finalmente yo voy a hablar ya, aterrizar los conceptos sobre género y función policial. Entonces, después de estas intervenciones, vamos a dar pie a preguntas y respuestas para que por favor, bueno, pues, también participen. Si hay alguna duda también durante la exposición, algún comentario, también pueden hacer uso de la voz. ¿Sí? Bueno, entonces, maestra Estefania, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pues buenos días, igual un gusto estar aquí con ustedes. Lo que traigo preparado para platicar hoy es justamente una plática. Traté de que no fuera algo tan teórico o tan pesado. Y tengo un pequeño ejercicio para ver si el auditorio puede colaborar. Lo que yo preparé tiene que ver, como dice mi compañera Gay, con una introducción, digamos. Primero, unos conceptos básicos sobre género, sobre estereotipos y un poco sobre el acoso y el hostigamiento sexual en una investigación que se realizó en la PGJ. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Pues vamos a iniciar, ya que ya iniciaron su semana de activismo. No sé si alguien quisiera o tuviera fresco, aunque no sepan algo específico, pero decirme qué es lo que entienden por sexo. Y si quieren de una vez, ¿qué entienden por género? No sé si alguien quiera empezar. No tiene que ser una definición, sino solo lo que a ustedes se les venga a la mente cuando escuchan la palabra género. Igualdad. Igualdad. Más por acá. Vamos, no sean tímidos. La idea es que es algo que atraviesa nuestra experiencia. Pues bueno, para muchas personas tiene que ver con mujeres, tiene que ver con una diferencia, tiene que ver con una categoría, pero no sé, en su vida cotidiana, si no quieren contestarlo, piensen ustedes qué es lo que entienden cotidianamente por género o por sexo, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues bueno, el sexo básicamente es diferente del género porque se refiere a la biología
Se refiere a nuestros cromosomas, se refiere pues, a los genitales, también pues, a los aparatos reproductores. Tiene que ver con esta división entre hombres y mujeres, que pues es lo que impera cuando se habla de sexo. También es importante mencionar que aunque estas categorías son las que imperan en definir nuestro sexo, hay algunas, digamos, excepciones que tienen que ver con lo biológico, ¿no? Por ejemplo, las personas intersexuales, hay personas que nacen con ambos órganos reproductores o con situaciones cromosómicas que no son XX o XY necesariamente, pero digamos que son situaciones que hacen referencia únicamente a la biología o a un contexto médico, que serían lo que nos define como hombres o mujeres ante pues, la medicina. Y el género, por otro lado, tiene que ver con la cultura. Ese ya no tiene que ver tanto con nuestros genitales, sino con cómo nos socializamos y lo que expresamos a partir de ello. Lo que entendemos a partir de esta diferencia biológica. Por ejemplo, que si los niños son de azul y las niñas rosa, lo clásico, si un bebé, ahora hacen estas ceremonias de revelación del sexo del bebé, y o sea, lo que revelan es un dato biológico, pero hay toda una interpretación cultural que tiene que ver con teñir todo de un color, o con esto de que regalaban puros al papá si iba a ser pues un varón, o no sé, comprar juguetes, a veces que también están como enfocados en funciones laborales o en repartición de roles. Todo eso tiene que ver con el género, que sería este conjunto de ideas, creencias y atribuciones que se construyen en una cultura en un momento histórico, tomando como base esa diferencia sexual, y pues tiene que ver con lo masculino y con lo femenino, no con hombre y mujer, sino masculinidad y feminidad. Y es muy importante hacer notar esto de que tiene que ver con un momento histórico, porque pues eso quiere decir que se cambia, ¿no? Según el momento o el contexto. La siguiente, por favor. Esta otra definición es de Joan Scott, que es una feminista, una teórica feminista fundamental para el debate, que es quien empieza a construir o expresar este término de género. Y pues ella nos dice que este elemento constituye las relaciones sociales, tomando como base las diferencias sexuales, lo que les decía, pero convirtiéndose en un significante o en algo que articule las relaciones de poder. Es decir, que toda esta culturización no va a ser inocente o no va a ser como nada más porque sí, sino que tiene una relación directa con nuestro orden social, tiene una relación directa con cómo se han estructurado la división de los roles de trabajo, la repartición de los roles de cuidado, la repartición de los roles de poder, digamos, pues ya estructuralmente hablando sobre, por ejemplo, quiénes ocupan qué lugares en una sociedad y también de manera simbólica. O sea, tanto el acceso a las posiciones laborales como en el cómo se mueven los cuerpos en la vía pública, por ejemplo, las implicaciones que tienen las diferentes corporalidades o estos signos culturales al, pues sí, al ocupar el espacio público, ¿no? Es muy importante pues mencionar que estas relaciones se encuentran de manera dialéctica, es decir, que todo el tiempo están conversando entre ellas, todo el tiempo se están moviendo. Y esto es lo que va generando pues que se establezcan las relaciones de poder, pero también que éstas se muevan, ¿no? Y lo que les mencionaba, de que es una categoría de análisis, pero también es una producción cultural que va cambiando según el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo nosotras y nosotros como mexicanos y mexicanas que ahora que está el mundial, por ejemplo, las personas árabes, ¿no? Y cómo ellos viven pues, sus roles de género, o las personas que viven en Francia, ¿no? Diferentes
digamos, matices que tienen que ver con la feminidad y con la masculinidad según el contexto. Incluso aquí mismo podemos ver que eso varía según los estratos sociales, según las regiones del país, los estados, según los entornos laborales, por ejemplo. Lo que se va a considerar femenino o masculino va a ir variando incluso según nuestra crianza. A lo mejor crecimos con una madre de la cual aprendimos cierta feminidad que después afuera es vista más bien como algo masculino, ¿no? O estos matices que a veces nos hacen decir como, ah, no, es que yo siempre he sido como que más masculina, ¿no? Por cómo vamos, digamos, que poniendo en esta escala lo que es más femenino y lo que es masculino y dónde nos colocamos nosotras, también muchas veces en relación a ejercicios de poder. La siguiente, por favor. Bueno, lo que mencionábamos de que esto tiene que ver no nada más con si es rosa o azul, sino cómo esto va definiendo el entramado social o teniendo consecuencias reales en la organización social. Tiene que ver también con cuando estas diferencias se vuelven desigualdades, ¿no? O cuando estos matices pues llegan a limitar o a aportar más o menos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, pues aquí está la salud, el trabajo, la justicia, la economía, la representación política, que todos estos ámbitos se ven atravesados por el género, ¿no? No es como que dejemos nuestra feminidad en la casa y después salgamos a trabajar, porque no funciona así, ¿no? O sea, todo el tiempo es algo que nos constituye como personas y que nos va a atravesar en todos estos sentidos. Por ejemplo, en la representación política, ahora tenemos como todo este debate sobre la paridad o sobre, ahorita que la comisaria mencionaba que ella es la única comisaria entre 4, pues todas estas iniciativas que se empiezan a incentivar en pues, los sectores de justicia o en los sectores militares, de sacar convocatorias especiales para mujeres, ¿no? Para fomentar que vayan pues, teniendo un acceso igualitario a puestos que generalmente son de muy difícil acceso, ¿no? Para las mujeres. Por ejemplo, en el ejército me platicaban de que las convocatorias que están sacando para tenientes tienen, pues, con una perspectiva de género, como algunas salen solo para mujeres, ¿no? Y ahí se empieza a priorizar cuál vive más cerca del espacio de trabajo, si son jefas o no de familia, que también ese concepto pues, está bastante cuestionable, tendría que trabajar el INEGI. Pero bueno, empiezan a ver esta serie de características para poder facilitar el acceso a que las mujeres lleguen a este tipo de puestos. Y pues eso mismo pasa en la representación política, que hasta muy recientemente empezamos a tener legislaturas paritarias, ¿no? Antes, pues por una situación de que estos roles de géneros asignaban a la mujer a lo privado y al hombre a lo público, pues como veníamos arrastrando eso de una historia en donde así había sido, pues decían, no, pues si las mujeres pueden postularse, se postulan, quién sabe. Pero veías los espacios pues totalmente llenos de hombres, que eran los que decidían, los que diseñaban las políticas públicas y demás, ¿no? Entonces, estos estereotipos pues se han ido, estos roles pues se han ido moviendo y han sido acompañados de una serie de transformaciones en las políticas públicas para que esto vaya cambiando. En el sector de justicia, que es aquí pues donde lo aterrizamos, tenemos esto de las instituciones de uso de la fuerza, como el ejemplo que les platicaba pues del ejército, pero también aquí me viene a la mente una conversación que tuve hace unas semanas con una colega que es la doctora Iris Santillán, que es doctora en Derecho y en Criminalística, y ella me platicaba sobre un ejercicio que hacía al formar MPs, ¿no? En el que veían los estereotipos de género, por ejemplo, sobre las víctimas y sobre quienes cometen un delito.
Y pues toda la gente empezaba a decir, ¿no? Como, ay, pues las víctimas son generalmente más reservadas, débiles, tímidas, no sé. Y los victimarios son como, pues, seguros, fuertes, como una serie de atributos que tienen que ver con lo que se relaciona con femenino para las víctimas y una serie de atributos que históricamente se relacionan con lo masculino para quienes cometían las agresiones, ¿no? Y era muy interesante cuando se les pedía describir a las MPs, o sea, como, ¿cómo es una mujer que imparte justicia? Ya sea una jueza, una magistrada, una policía, una comisaria, una teniente. Y la serie de adjetivos que se daban tenían que ver con lo masculino. O sea, las figuras femeninas que imparten justicia son fuertes, son pues rudas, duras, sin sentimientos, ponían o cosas así, ¿no? Que de una u otra manera también tienen que ver con el estereotipo, ¿no? O sea, con construir un estereotipo en el que, bueno, para asimilar que una mujer está al frente de impartir la justicia, entonces simbólicamente le atribuyo, pues, asociaciones que me refieren a lo masculino, ¿no? Históricamente. Y aquí también hay un gran problema que viene con esta serie de estereotipos o de construcción, pues sí, de estereotipos dentro de estos ambientes, porque tiene que ver entonces con que las mujeres que imparten justicia no pueden ser víctimas, porque las víctimas son débiles y demás. O cómo van a sufrir violencia de género si son fuertes, si son pues masculinas, ¿no? Y pues esto tiene que ver totalmente con la investigación de la que ahorita les voy a platicar y con esto que nos mencionaban en las palabras de inicio, de que la violencia de género nos atraviesa a todas en muchos aspectos, ¿no? No solamente en las expresiones máximas, que son como golpes o tentativas de feminicidio o feminicidio, sino con los matices que atraviesan nuestra cotidianidad. La siguiente, por favor. Pues bueno, esto nos lleva a lo que les mencionaba, de que estas series de roles de género, de que el dividirnos a partir de nuestro sexo con atributos culturales, pues de repente puede tener complicaciones porque estas significaciones se vuelven estereotipos. Ya no se vuelve una gama de la que podemos hacer uso para expresar nuestra personalidad libremente, sino que culturalmente se empiezan a hacer nociones preconcebidas que ya se aplican por seas hombre o mujer, ¿no? Y pues, por ejemplo, los estereotipos serían estas ideas, en general, lo que decía de cómo debe comportarse alguien por estar inscrito en una de estas categorías, ¿no? Y los roles de género tienen que ver con las actividades o las tareas. O sea, esto de la doble jornada, por ejemplo, que nos mencionaban, de que muchas veces cumplimos la misma jornada que un hombre, pero llegamos a la casa y nos toca limpiar un poco, que alguien ayude con la limpieza, llegas y sientes que es tu responsabilidad, ¿no? O la crianza o los cuidados de niños, mascotas, adultos mayores. Y a veces es muy curioso porque aunque no recaiga como tal la tarea en que uno la haga por pues, el desempeño profesional, pero sí recae una culpa, porque es porque no tengo el tiempo de limpiar mi casa. O esta noción del sacrificio, de es que estoy sacrificando a mi familia por mi carrera profesional, ¿no? Que tiene que ver con pues, el arrastrar históricamente estos roles de cuidado y estos roles que de alguna manera encadenan pues, a las mujeres, en lo femenino, hacia lo privado. Y esta culpa por aparecer en el espacio público o por dedicar tiempo pues, a nuestras trayectorias, ¿no? La siguiente, por favor. A partir de esto, pues viene una serie de violencias que vienen digamos, en una muy, muy amplia gama, las que son delito y varias que no son delito.
Por ejemplo, pues todo este tipo de situaciones con los estereotipos es una especie de violencia de género que experimentamos todos los días, que como tal no es una conducta delictiva, ¿no? Pero que sí es la base o el fundamento de un contexto cultural en el que sí hay una alza de ciertos delitos que tienen que ver con el género. También es importante que obviamente por esta situación jerárquica que les mencionaba, que terminaba impactando en la estructura social, pues recae mayoritariamente o subordina a las mujeres, ¿no? Pero aunque subordina a las mujeres, también afecta o recae sobre los hombres, ¿no? Por ejemplo, el estereotipo de ser proveedor. Es un estereotipo que también tienen pues encima y que trabajar, que aunque no subordina de manera estructural, pues se tiene que desarticular porque sigue funcionando en un entramado que permite la violencia. Y bueno, dentro de este tipo de violencias, que pueden ir desde lo verbal, lo simbólico, hasta la violencia feminicida, pues entre las violencias sexuales está el acoso y el hostigamiento sexual, que les voy a platicar un poquito de esas en específico, porque en ese tipo de violencias en específico se centra la investigación de la que les quiero platicar, que se realizó en una institución de impartición de justicia. El acoso es una forma de violencia entre pares. Esta es la definición de la ley de acceso. Yo siento que está muy acotada, pero así tal cual es lo que dice. Que aunque no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva al estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Puede ser en uno o varios eventos, a diferencia del hostigamiento sexual, que es un ejercicio de poder donde hay una jerarquía implícita, ¿no? Ya no nada más una relación como de poder, sino que la persona es un jefe inmediato, una figura de autoridad, o una directora, no sé. Pero digamos que hay una doble subordinación. La siguiente, por favor. Bueno, y están relacionadas con la sexualidad y con conductas lascivas, ¿no? Aquí puse otra definición porque siento que es muy importante, pues, reflexionar sobre lo que implica esto, no nada más quedarnos con la definición que nos da la ley para facilitarnos rápido, pues, poder hacerlo efectivo, sino que esta definición la pone Sonia Frías, que es quien hace la investigación de la que les voy a hablar, que dice que este acoso basado en el sexo o en el género se hace desde una pues, posición de poder y ordena el estatus social. O sea, no nada más tiene como finalidad lo que popularmente se cree que es como, ay, pues le gustas a alguien, lo quiere contigo y te está hostigando y te acosa. No. Ordena el estatus social. Y pues manifiesta estas preformulaciones y las jerarquías que se derivan de estas reformulaciones. La siguiente, por favor. Pues esto también es muy importante, ¿no? Si de repente, por ejemplo, vas en la calle y no importa, o sea, si no están en uniforme, vas por la calle y a la gente no le importa si eres una teniente, si eres una policía, si eres doctora, si eres funcionaria pública, pues vas por el espacio público y cualquier tipo te puede gritar cosas en cualquier momento, ¿no? Eso es algo que desafortunadamente pasa. Ahí, pues, aunque uno tenga un título o alguna jerarquía en una institución, ahí lo que está operando es una jerarquía de la estructura social en general, ¿no? O sea, por eso no importa qué puesto tenga la persona, se siente con el derecho de ir y gritarte cosas. ¿Y por qué va y te grita cosas? No cree que vayas a regresar y a pedirle el número. O sea, de verdad no lo hacen creyendo que van a ligar, como dicen, sino que este tipo de actos tienen como finalidad restablecer una jerarquía y decir como yo aquí puedo decirte esto, tengo el derecho de habitar hacia el espacio público, ¿no? Y pues inconscientemente lo que dicen esto no debería estar aquí, ¿no?
o tú deberías estar en tu casa o cualquier otra cosa. Y pues eso mismo pasa en el contexto laboral, en el contexto escolar, cuando alguien se siente amenazado de alguna manera, pues a veces recurre a estas conductas de naturaleza pues, sexual para subordinar o reafirmar esa subordinación, ¿no? El acoso sexual tiene 3 dimensiones, que es pues, el acoso de género, sexismo o acoso ambiental, que tiene que ver, por ejemplo, con todo el tiempo estarte haciendo comentarios por tu sexo o tu género, ¿no? Ah, es que tú como eres mujer, o es que tú como eres hombre, haz determinada cosa. O llegas a un espacio de trabajo y tienen un póster con una mujer o un hombre totalmente pues, desnudos o en lencería o sexualizados, ¿no? Y pues tú estás trabajando y dices como, oye, eso me está afectando, me está dando un mensaje, ¿no? Y está en mi espacio laboral. O que están viendo, a lo mejor los fondos de pantalla que tienen en las computadoras, o alguna frase o algún chistecito, ¿no? Los chistes, por ejemplo, de contenido sexual o de contenido sexista, pues entrarían en esta dimensión del acoso que tiene que ver con, de manera indirecta, asignarte un lugar de subordinación. Después la atención sexual no buscada, que creo que es lo que más asociamos con el acoso, como de, ay, pues está acercándose demasiado, o me está invitando a salir y yo no quiero, o me está haciendo comentarios sexuales, ¿no? Y la 3, que sería pues, una expresión máxima, que sería la coerción social, de plano, estar intimidando a alguien, insistiendo a alguien, o buscando formas de hacer que la otra persona acceda a algún encuentro sexual no deseado, ¿no? O estar orillando a la persona, no sé, citarla fuera del lugar de trabajo, no sé, o sea, como ir poco a poco orillando a situaciones que lleven como a poder expresar una conducta de violencia sexual a partir de esta situación de querer subordinar al otro, ¿no? También, pues muchas veces en el acoso sexual la intención sí es pues el contacto sexual, o sea, sí hay como una especie de interés, pero esa no es la única, ¿no? Digamos que es la que tenemos más normalizada, pero siempre hay que tener en cuenta esto. Porque luego cuando se denuncia, la gente se defiende diciendo como, ay, ni me gusta, ¿no? O ay, es la mesera. O sea, pasa, ¿no? O sea, luego hay grupos de hombres y personas que les parece gracioso estarles haciendo este tipo de comentarios a las meseras. No se van a casar con ellas, no tienen un interés real, pero ahí hay un ejercicio pues, de jerarquía social. Nos quedan 2 minutos. Gracias. La siguiente. No, bueno, regreso a la vida. Súper rápido, les platico estos 2 minutos. Que Sonia Frías hizo una investigación sobre acoso y hostigamiento sexual en el contexto laboral de la PGJ. Hizo una encuesta que aplicó tanto a hombres y mujeres, funcionarios públicos, y el resultado fue que había acoso dentro de pues, los integrantes en el contexto laboral y había hostigamiento, y que la mayoría de las personas decidía no denunciar, trabajando aún en la PGJ. La mayoría decidían no denunciar porque consideraban que no era importante, porque temían por su trabajo, porque tenían miedo de que los procedimientos no fueran eficaces y pues, sí, pues básicamente tenían mucho miedo de denunciar y las que llegaban y se animaban a denunciar eran mujeres, aunque había hombres que habían vivido también estas conductas, ningún hombre le había reportado, las pocas que lo habían hecho eran mujeres. Y pues entre los daños generados estaba pues enfermarse, perder la concentración, querer renunciar, no tener ganas de ir al trabajo, ¿no? Toda esta reflexión lo traigo porque es importante identificar estas conductas en nosotras mismas, en nuestros entornos laborales, porque si no también no podemos brindar un buen servicio público de atención
si nosotras mismas o en nuestras instituciones no nos hacemos responsables de la problemática. Un poco esa era la reflexión a modo de introducción. Y mi compañera, la maestra Gay, nos preparó otro tema más aterrizado en la función policial. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a irnos a la otra serie de temas. Y aquí está. Nuestro objetivo el día de hoy, además de conocer sobre el tema de la perspectiva de género, los conceptos clave que nos habló Stephanie, es también que ustedes tengan conceptos clave sobre la atención a víctimas en la función policial y estándares internacionales de derechos humanos. Ahorita vamos a ver el por qué y el para qué. La siguiente, por favor. Nuestros temas que vamos a acotar en esta conferencia tienen que ver con sentencias y protocolos, algunos datos y estadísticas, algo también de marco jurídico, tipos y modalidades de la violencia basada en género, qué pasa con el sistema de justicia penal, esta famosa palabra de transversalizar la perspectiva de género que implicaría nuestra institución, qué son las medidas de protección y un par de casos para ver qué aprendimos el día de hoy. Es una conferencia, no podemos, es demasiado amplio el tema, pero bueno, esto va a ser como una introducción, un primer, digamos, panel. La siguiente, por favor. ¿Por qué estamos sentadas aquí en este auditorio el día de hoy? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, es cierto, estamos en los 15 días, 16 días de activismo, pero hay una razón fundamental por la cual estamos aquí, todos y todas, que es la siguiente, por favor. Hace varios años, no sé si conozcan el caso de feminicidio en Ciudad Juárez. Esto que empezó en Ciudad Juárez y en Chihuahua, sobre la serie de desapariciones y muertes de mujeres, fue un caso, por supuesto, emblemático, que se conocía incluso como las muertas de Juárez, que en realidad no eran las muertas porque no eran que se hubieran muerto por causa natural, era el feminicidio en Ciudad Juárez. Pero lo importante de esto fue que se pudo llevar ante ese litigio en una instancia que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso se conoce como campo algodonero. Se conoce así porque 11 mujeres fueron encontradas sus restos en un campo donde se cultivaba algodón. Ya no había algodón, así se conocía, es un terreno baldío en dos avenidas principales de Ciudad Juárez, no era que estuvieran las afueras, es dentro de Ciudad Juárez. Y aparecieron estos cuerpos en gran avance de descomposición, ya muchas de ellas eran osamentas, y por la mala actuación de los actores de justicia, entre ellos policías, ministerios públicos, peritos, jueces y defensores públicos, entonces la Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano, has incumplido las obligaciones en materia de derechos humanos, has violado derechos humanos, y todas sus instituciones de procuración y administración de justicia se tienen que capacitar en perspectiva de género. Y además, esta sentencia en el resolutivo 19 dice, necesitas protocolos para que el servidor público sepa cómo actuar en casos de violencia. ¿Qué pasa en la función policial? El primer protocolo que se emite fue en el 2010, esto fue por el Comité de Mejora Regulatoria el 19 de abril de 2010, la entonces Secretaría de Seguridad Pública, en el entonces sexenio de García Luna, emite el primer protocolo, que es este que ven acá. Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. ¿Lo conocían? O a lo mejor no habían escuchado hablar de él, a lo mejor sí. Este fue el primer intento de regular en una institución cómo se tenía que atender la violencia basada en género. Entonces, pero por eso deriva, no fue porque hubiera existido, o sea, ¿qué motivó eso? Eso motivó la sentencia de campo algodonero. Actualmente tenemos, por ejemplo, este Protocolo Nacional de Actuación Policial para la atención de violencia familiar. Entonces, si se dan cuenta, digamos, entiendo, ya no está vigente. Este sí, porque este fue emitido recientemente. Lo pueden consultar en la página de internet. Pero aquí les va a dar una serie de pautas de cómo actúa la policía para prevenir, atender casos de violencia familiar. Pero bueno, esto es solamente una parte de todo lo que implica la violencia de género. Y digamos que nuestro marco jurídico comienza con un protocolo. ¿Qué es un protocolo? ¿Cuál es la diferencia entre un reglamento? ¿Cuál es la diferencia entre un manual?
porque la palabra protocolo viene por la parte de la Corte Interamericana. El protocolo es el ABC, una serie de pasos, el cómo debe de actuar un servidor público para determinado fin, que en este caso sería pues la atención de género en el ámbito familiar. Entonces, bueno, estos son los primeros documentos que empiezan a introducirse en un lenguaje institucional, en la policía, se comienza a hablar de género ya de manera institucional, no como una charla aparte, no como algo ajeno a, sino que ya es un mandato de ley. La siguiente, por favor. Ya vimos la siguiente, algunos de los conceptos claves, ya gracias a la siguiente, no repetiré la siguiente. Y aquí hay algunos datos sobre lo que implica la violencia basada en género. Vamos a irnos de lo general a lo particular. En realidad es un problema multicausal y multifactorial. Entonces, dado que es complejo, no solamente pasa en todo el mundo, pasa en todos los contextos, no es exclusivo de cierto grado académico ni de cierta razón social o clase social. No, es en todo el mundo, en todo ámbito, y lo que nos dicen los datos es que hay una grave problemática en lo que se llama el Triángulo Norte, que es Honduras, República Dominicana, El Salvador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como hay una gran violencia, las personas migran, pero además también llega este problema, digamos, es multifactorial, hay una alta tasa de feminicidios, pero en México no nos quedamos nada atrás. Lo que nos dice la CEPAL es que también ocupamos mismas tasas de feminicidio que en 2019. Hay algunos donde aumenta, pero la realidad es que en México sigue siendo un tema que no solamente era Ciudad Juárez. O sea, ya Ciudad Juárez quedó rebasado porque ya en todos los estados de la República hay violencia en feminicidio. Hay feminicidios, hay desapariciones, hay violencia familiar. La siguiente, por favor. Entonces ya no es como un problema ajeno, sino que es un problema nacional. Y aquí les traje algunos datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, tenemos estos delitos, que es feminicidio, trata de personas. Aquí donde dice violencia familiar, no desagrega el sexo mujeres, tanto hombres y mujeres. Pero ¿qué notan, por ejemplo, del 2019, en todos estos delitos, del 2020 a 2021? ¿Ustedes qué observan? Incremento. Incremento. Entonces es como incrementa, pero ¿por qué? Si se hacen muchas acciones de prevención, de atención, marco jurídico, sentencias, aumenta. Bueno, este es a marzo de 2022, pero la tendencia es que aumente. Entonces, por eso es que está plenamente justificado que tengamos este tipo de intervenciones, de pláticas, porque al final del día no es nada más un tema institucional, es un tema también que se va a la casa. Es un tema donde si tenemos familia, tenemos amigos, amigas que tienen algún tipo de violencia, entonces necesitamos saber qué tenemos que hacer, a dónde actuar. A lo mejor incluso decimos, perdón, pero en mi casa no hay violencia. Y sabemos qué es violencia. Y estamos conscientes de lo que implica la violencia. Entonces, ese también es una gran interrogante. La siguiente, por favor. Que justo aquí tenemos que empezar a resolver. Entonces, muchas veces es que dice violencia de género, violencia contra la mujer, violencia de género contra la mujer. Son muchos términos que necesitamos tener todos el mismo concepto. Porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos hablaba Stephanie, se emite en 2007. Y ahí nos explica que violencia contra las mujeres es cualquier acción o omisión basada en su género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado. Y alguien dice, es que ¿por qué también los hombres sufren violencia? Es cierto. También niños sufren violencia, es cierto. Pero se emitió esta ley porque esta gravedad, el feminicidio, la violencia sexual, la trata de personas, las víctimas en mayor número son mujeres. Y además no todo se denuncia. Entonces, por eso era necesario hacer una ley específica para mujeres y una ley que se llama acción. Esta ley es acción afirmativa para que en el momento que se equilibre esta desigualdad, ya no tendría que existir esta ley. Lo cierto es que con estos datos que les acabo de presentar, pues no veo yo que esto mejore. Más bien hay que seguimos en el reto, seguimos trabajando, hay muchos esfuerzos, hay muchos avances, todo es reconocido,
pero necesitamos ver de qué tamaño es el reto. Otra cuestión, hay personas que dicen, no, es que por igualdad de género, yo también a los hombres le voy a aplicar esta ley. No, aquí dice que es violencia contra las mujeres. Y ahorita vamos a ver casos específicos, porque lo que necesitamos quedar aquí claro es, sí es cierto, los hombres y los niños también sufren violencia, pero la problemática es específica y la problemática de este tipo de política pública es diferenciada. Y esto no significa que los delitos o violencia contra hombres y niños queden impunes, por supuesto que no. Lo que se necesita establecer es que es una cuestión específica del género. ¿Que puede haber violencia basada en género contra hombres y niños? Sí, eso también sucede. Y entonces, ahora sí vamos a aplicar esta perspectiva y estas leyes. Bueno, la siguiente, por favor. Lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia nos dice es que hay tipos y modalidades de violencia. El tipo es la forma en cómo se lleva a cabo esa violencia. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de violencia que del lado izquierdo, por ejemplo, la física, la psicológica, la patrimonial, económica, sexual? ¿Habrá violencia más grave que otra? Por ejemplo, ¿qué opinan si es peor la física o la psicológica? Ambas. Depende de qué, de cómo se haya, es caso por caso. Pudo haber sido una violencia psicológica de años, ¿sí? O pudo haber sido una violencia física con violencia psicológica. ¿Y cómo lo vamos a determinar el daño? A través de un peritaje psicológico y a través de un peritaje, por ejemplo, si es físico, es un peritaje médico. Pero todo esto tiene un daño, o sea, lo que más importa es ver qué daño hubo. La violencia sexual, claro que también genera un daño. No pero vamos a ver caso por caso. Puede haber un acoso sexual en el metro o también pudo haber una tentativa de feminicidio con violación. Entonces, es tan extenso la pluralidad de conductas que existen que necesitamos saber cómo encuadrar todas esas conductas en unos cajones que se llaman tipos y modalidades. ¿Qué es la modalidad? El ámbito donde ocurre la violencia. Por muchos años en México se dijo que la violencia era familiar y solamente se conocía la violencia familiar y están las comunidades que aprenden violencia familiar, pero ahora en 2022, claro que hay una ley que incluso nos agrega nuevas, porque no solamente ocurre en la familia, también ocurre en el campo de trabajo, en las universidades, en el transporte público, en nuestras instituciones, a nivel político. Estas dos, por esta digital y mediática, es de reciente tipificación, digamos, o descripción, porque ahora, bueno, pues a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación hay violencia y por la feminista, que ya es un delito, que no era delito. Y bueno, todo esto tiene que ver también con lo que seguramente han escuchado, que es la alerta de violencia de género. ¿No han escuchado de la alerta? ¿Habían escuchado de ese concepto? Bueno, a ver quién sí que sabe de la alerta. Así es un estudio, un análisis, como dice el compañero, donde en cierto territorio se establece que ha habido un aumento de feminicidios o de violencia. Pero la ley nos dice, hay dos formas de emitir la alerta. Una es esa y otra es que existe en la legislación un trato discriminatorio. La mayoría de las alertas tienen que ver con el aumento de feminicidios. Y esta alerta se llama alerta porque en el momento que se hizo la ley, las personas que crearon la ley quisieron ver un mecanismo que fuera un similar como la alerta de desastres, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese momento? Hay que activar un protocolo, hay que hacer una coordinación interinstitucional para poder hacer frente a la problemática. Y entonces la idea con la alerta era lo mismo, que en el momento que se empezara a ver este tipo de incidencia delictiva, pues todas las instituciones a través de sus servicios se comenzaran a atacar el problema. Lo cierto es que fue un mecanismo, y es una opinión, un mecanismo creativo, pero en la práctica ha tenido sus grandes dificultades, porque lo cierto es que tampoco se ha podido prevenir, atender, sancionar y erradicar de la mejor forma. La siguiente, por favor. También tenemos en esta, digamos, toda esta parte de atención de violencia de género hay las víctimas. Las víctimas, conforme a la Ley General de Víctimas, es que es directa, indirecta, potencial y colectiva.
Ahora, las víctimas, también hay un procedimiento para que una persona tenga la calidad de víctima. El siguiente, por favor. Y esta calidad de víctima solo la determinan estas autoridades, según el artículo 110 de la Ley General. ¿Quiénes son quienes determinan quién es una persona víctima? El juez, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la autoridad que estableció, que hizo la violación del derecho humano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el agente o la agente del Ministerio Público. Las víctimas tienen derechos y si ustedes no tienen esta calidad de víctima, entonces no podrán acceder a la serie de derechos que establece la Ley General. ¿Qué derechos tienen las víctimas? Pues tiene servicio de asesoría legal gratuita, tiene servicio psicológico, bolsa de trabajo, educación, becas, una serie de cosas, incluso hasta se puede dar como un recurso para que puedan tener mensualmente acceso a vivienda y acceso a alimentación. Y entonces, ahorita vamos a ver qué pasa con ese procedimiento. La siguiente, por favor. Porque la ley de víctimas nos dice, bueno, si es víctima, se llama hecho victimizante y hay un daño. ¿Por qué? Por ejemplo, la violencia basada en género, claro que es violencia. Es un delito y es un derecho humano, sí. Y entonces hay que ver en qué momento se hizo ese daño y en qué momento accede y en qué momento va a ser víctima. La siguiente, por favor. Es lo que les comentaba, que solo por la ley se habla de dos, que es delito y violación de derechos humanos. La siguiente. Y ¿quiénes son víctimas? Porque conforme a la ley de víctimas, ahí dice que nada más soy víctima si estas autoridades me dan la calidad. Pero en una, digamos, concepción más allá de legal, una serie de magistrados, abogados, ministros en una reunión regional establecieron que cuando la mujer es víctima en el sistema de justicia penal corresponde también a estas cuatro esferas. Porque puede ser la persona víctima que llegó, por decir, a denunciar al Ministerio Público, es la usuaria. También como operadora jurídica, porque hay fiscales, magistradas, esta parte que nos mencionaba Stephanie, pero que muchas veces tampoco se habla de ello. Las víctimas de violencia y las infractoras. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una persona, una mujer que está dentro de un reclusorio es víctima? Podría llegar a ser si no le respetaron su debido proceso, si lleva años sin ser enjuiciado. Entonces, si se dan cuenta, ya el tema de víctima es en varias esferas, en varios ámbitos, el siguiente. ¿Y qué tendría que ver todo esto con el sistema de justicia y el sistema policial? Prácticamente es, y yo celebro mucho que tengamos ahora mujeres en la política, en los puestos de decisión, pero debe de ser súper importante decir que no solamente es basta esto, porque hacer eso es una política mujerista. Es decir, como yo tengo mujeres en esta institución, yo ya cumplí con mi cuota de género y entonces ya tengo perspectiva de género. No es así, porque no nos garantiza que las mujeres que están en puestos de decisión tengan perspectiva de género. No tiene que ver una cosa con la otra, tiene que ser complementario. Al momento en que hay mujeres en los puestos de decisión, es muy bien. ¿Y qué pasa con la otra parte de la política institucional? ¿Qué medidas se están llevando a cabo para que las mujeres realmente tengan una igualdad? Entonces, la siguiente, por favor. Por ejemplo, la primera mujer comisaria de la Policía Federal, de la entonces Policía Federal, se nombró más o menos por 2015-16. La primera comisaria en todo el país fue la comisaria en Quintana Roo. ¿Qué nos dice esto? Que por años una mujer no había sido comisaria, jamás, una delegada estatal, la responsable de la policía en el estado. Por primera vez fue en 2015. Y entonces, pues claro, se hizo una gran algarabía, fue motivo pues, de felicitación y fue una gran noticia. ¿Y qué pasa después? Qué bueno que está nombrada. ¿Y qué sigue? O sea, ¿qué además de eso se hizo? ¿Qué otra política pública? No era nada más nombrar y decir, aquí está. Es qué otros indicadores tenemos para decir que esa política de igualdad de género continúa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, otra política. Es que veo uniformes, yo también estuve en la Policía Federal,
hace algún tiempo y entonces les parecía muy bueno que, pues, no sé si aquí, por ejemplo, tengan uniformes para embarazadas. Entonces alguien dice, "Nah, eso no sé si se ha discutido, eso no sé si se ha hablado, pero en ese entonces decía, uno, es que es una gran idea, es que vamos a poner los uniformes para embarazadas. Muy bien, pon tus uniformes de embarazadas y los derechos de las embarazadas y los derechos de las mujeres policías embarazadas. O sea, no es nada más una cosa, es todo al mismo tiempo. No es una moda, no es algo para decir se hizo, es algo que tiene que ver con congruencia, con resultados y con mejorar siempre un clima laboral e institucional. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí les traje algunos extractos de un grupo que hice con un grupo de policías de un estado. Y hablábamos precisamente sobre qué sucede cuando se dan las capacitaciones de género a la policía. Ellos decían, y ustedes nos dirán su opinión, que están muy bien que se den estas pláticas, pero que también no era nada más como decir, ay, sí, es que el género y la mujer y el hombre. ¿Eso realmente qué tenía que ver con la función policial? O sea, si ya se sabe que de todas formas el acoso y el hostigamiento se tiene que denunciar, pero lo cierto es, ¿quién va a querer meterse en problemas? Ya vieron que alguien lo hizo y no resultó de la manera favorable. La pregunta es, ¿se tiene el mecanismo adecuado? Aquí preguntan, ¿en esta institución tienen unidad de igualdad de género? Hay un comité. ¿Sí? ¿Hay un comité? Bueno, entonces, hay un comité, no sé si este comité, por ejemplo, vea denuncias de acoso, hostigamiento. Sí. Bueno, o sea, sí, tenemos el mecanismo. Ahora, la cuestión es, ¿y ese mecanismo que ya se puso está siendo útil? ¿Se está dando a conocer lo que está pasando? ¿O es algo que está como de lado? ¿Esos problemas son complicados? ¿No queremos hablar de ello? Porque son problemas muy especializados que solamente tienen que ser tratados por especialistas. Y si en estos comités son mujeres que no saben aplicar o no conocen la perspectiva, no conocen incluso la resolución de conflictos, o incluso cómo poder mejorar la situación de una víctima de género, de acoso, de hostigamiento, entonces claro que va a haber pues así un como mensaje de qué está pasando. Si por un lado se está impulsando, por el otro estamos viendo que a lo mejor hay trabas, ¿no? O incluso a lo mejor, por decir, en policía había otro ejemplo que no tiene que ver con género, pero se los pongo aquí, es derechos humanos. En su momento, por ejemplo, decían, bueno, es que a ver, en la academia no cumplió con esto, se le castiga y se le va a dar una serie de tablas. Entonces decían, bueno, es parte del castigo. No, puede ser una violación a sus derechos humanos porque puede ser un trato cruel e inhumano o puede ser una castigo que no tiene que ver con un grado de legalidad. Entonces, son ejemplos que tienen que ver con lo que siempre normalizamos y que en algún momento alguien dice, esto no está bien y entonces esto sale. Lo que se tiene que hacer es hablar de ello, lo que se tiene que hacer es decir, no es algo oculto, es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene que decir con todas sus letras. Y que al final del día, lo que le pasa a una persona, en algún momento sirve para que no le ocurra a otra. Entonces, bueno, es un tema que es muy complejo, es muy amplio, no tenemos ahorita el espacio como para hablar, con mucho gusto podemos hacerlo después, pero la idea aquí es, bueno, ya que sabemos de género, también queremos comentar que tiene que ver con que estos cursos se puedan dar a la mayor parte del personal, porque muchas veces hay rotación y entonces pues ya lo que está aprendiendo en una área pues no sucede en otra. Y algo súper importante, los mandos y los directivos tienen que estar capacitados en género. Porque si la directiva o el directivo no está sensibilizado y no tiene esta empatía sobre lo que es el tema, entonces la política ya no va a ser de arriba hacia abajo. Es que no es un tema de mujeres nada más. Y no es un tema de hablar mal de los hombres, no, es un tema que tiene todavía como mucho mayor profundidad, que tiene que ver con clima laboral, que tiene que ver con programa, con institución. Y si el mando es sensible a ello, eso es una gran buena noticia. Pero si entonces es como algo alejado, entonces ahí ya no vamos a poder llegar al resultado que queremos, que es que tenga una política institucional de género.
La siguiente, por favor. Aquí este trabajo fue con la policía de Guadalajara y los compañeros nos decían, bueno, está muy bien tener también estos cursos, pero resulta que necesitamos capacitaciones muy básicas. Todavía, desde que se implementó el nuevo sistema de justicia penal, hay compañeros que no saben hacer el informe policial homologado. Entonces, sí, muy bien, muchas gracias, pero no saben hacer el informe policial. Entonces decíamos, bueno, claro, esto no tiene que ver mucho con la perspectiva de género, pero sí tiene que ver con aplicar los conocimientos y aplicar ciertas materias o áreas que pensamos que no tienen que ver con la atención a género y víctimas, pero sí lo tiene. Porque al final del día, si es una detención ilegal, pues esto va a tener un detrimento, evidentemente, en que no se sancionó la violencia basada en género. Y ante estos desconocimientos, ¿ustedes qué creen? ¿Que el policía tuviera que tomar, por ejemplo, clases de teoría del delito? Él es policía. Sí, sí, porque la teoría del delito, pues claro, nos la enseñan en la Facultad de Derecho, pero el policía dice, ah, no, es que pues no podemos nosotros incluso diferenciar técnicamente entre el robo y el robo a mano armada o la desaparición y secuestro. Entonces, por ejemplo, decía yo, bueno, es que hay la desaparición de mujeres, según aquí esta tabla dice que va a la baja, no va a la alta, lo que iba a la alta era el secuestro, pero es distinto a la desaparición, o es distinto a la desaparición forzada. Entonces, mucho se impulsa que estas capacitaciones técnicas legales también se hagan con la policía. Y qué mejor que fueran técnicos legales con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, para que todos camináramos al mismo punto que es el plan de investigación, ¿no? Estoy hablando como ya en la investigación del delito. La siguiente, por favor. ¿Qué otra capacitación nos decía? Bueno, necesitamos esto. Necesitamos todo esto. Ya no fue que llegó alguien y les dijo, hoy todos aquí los queremos mañana a las 9:10 de la mañana para que tomen este clase. No, era, a ver, ¿ustedes qué capacitación necesitan? Pues esta porque muchas veces no se conoce la problemática real. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los primeros auxilios médicos y de combate. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Estas famosas medidas de protección, órdenes de protección, que han escuchado hablar de ellas. Sí, como, oye, estás en peligro, habla, llama, ¿no? Mujer que estás en peligro. 911, ¿no? Bueno, a ver, vámonos por partes. Primero, ¿qué es una medida de protección? Es esta, digamos, es un recurso legal que establece la Ley General de Acceso al Código Nacional que cualquier ciudadana puede utilizar para llamar o para ir a la policía, para ir a la fiscalía y decir, no quiero que esta persona se acerque, me moleste, me amenace, me diga. No es abrir una investigación por delito, no lo es. Es simplemente yo lo que no quiero es que esa persona se acerque a mí. Pero lo que pasó es que en muchas ocasiones fue de, no, para abrir una medida de protección necesito abrir una carpeta de investigación. Erróneo. No se necesitaba iniciar la investigación de un delito para emitir una orden de protección. No, no es necesario. Otra cuestión, ministerios públicos o fiscales que se avientan a emitir las órdenes de protección a favor de hombres. Es otro mecanismo que las establezca o que las justifique bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, hay todavía confusiones técnicas jurídicas, porque estos conceptos, pues, debe de quedar de que es para proteger a la vida, libertad e integridad de mujeres y niñas, pero también los hombres lo tienen, pero no en la Ley General de Acceso, sino en un Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos decían, bueno, ya que se solicitan las órdenes, nosotros vamos mentalizadas que ahí seguramente está armado, pero si no sabíamos que era parte del crimen organizado, entonces nos esperaba otro escenario. Y que resultó que estaban bastante preparados para repeler el fuego por un caso de protección, ni siquiera estoy hablando de una detención, por una orden de protección. Entonces los reciben y los recibieron, por ejemplo, machetazos o con armas de fuego. ¿Y qué pasa? El compañero se desangra porque en ese momento nadie sabe cómo dar una atención médica de auxilio. Y que afortunadamente le pudieron hacer 35 puntadas porque si no el compañero se muere. Y entonces él nunca se imaginó que iba a suceder esto porque en una medida de protección pues lo que pasaba era como llegamos a notificar y tomé el papel, pero no, o sea, la realidad fue una cuestión que de enorme gravedad.
Y como salud mental era también como, bueno, cuando existen estos riesgos necesitamos evidentemente tomar nosotros pues también contención porque son casos graves y la cuestión es si la policía y la institución pues da todas estas herramientas de contención psicológica. Que hay muchas, que no siempre hay tiempo para tomar cursos, pero hay muchas que podemos también darles, están en internet, les podemos dar estos recursos. Hay un manual, por ejemplo, para contención de estrés. Todas estas herramientas que siempre van a ayudar para evitar el burnout. La siguiente. Y bueno, finalmente tenemos otro tema que era las medidas de protección y estos famosos brazaletes. Y qué bueno que exista la tecnología, qué bueno que se utilice para evitar este problema de violencia basada en género. Esto básicamente, pues no sé si lo conozcan, son los brazaletes que se ponen como un reloj la víctima para que en el momento que el agresor se acerque, pues ella activa ese botón y se comunica al C5 para que entonces de esta forma, si hay una inminente agresión, pues esté avisado el C5 e intervenga entonces una policía o una patrulla. Y muy bien, pero si esto no está acompañado de una guía o de un protocolo de cómo se debe actuar, entonces es muy probable que no funcione el mecanismo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no se evalúa el riesgo de manera adecuada y entonces pues vienen los casos donde existió el error y cómo aprender de que esto no vuelva a pasar. Ejemplo, que si no pudo la víctima activarlo, porque no había un manual que le dijera el riesgo es bajo, medio o alto. No es como nada más decir, es A, B o C. Se tiene que hacer un análisis y se tiene que hacer un plan de seguridad. Y si no existe esto, entonces lo que la víctima pueda decir que es grave, para la institución puede ser bajo. Y entonces puede, y ya pasó, que hubiera un feminicidio porque no, el nivel de riesgo era, según ella, alto, bueno, para ella, y que fue real, fue alto, pero si lo catalogaron como bajo, entonces no interviene. Sí, diga. Buenas tardes. Sí, entiendo que está, por ejemplo, primero debe de haber la denuncia, tiene que haber una denuncia y se solicita el vía, en este caso los da la policía, pero tiene que haber una coordinación también con la fiscalía. No son muchos tampoco. Entonces, el criterio que yo pregunté, ¿cuál es su criterio, cuál es su manual? Dice, es que lo tenemos, pero no lo hemos podido escribir porque la operatividad no nos da tiempo para ponerlo. Pero bueno, ¿cuál es? Bueno, por ejemplo, si haya tenido, que haya sido tentativa, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? O tentativa o una violencia sexual. Entonces, ese es el daño, digamos, como que se vio, bueno, que esta clasificación de delito, más que la víctima también esté de acuerdo en utilizar este tipo de, pues, de dispositivo. Ahora, no, gracias por la pregunta, porque creo que es de lo más importante de cuando se hagan estas intervenciones, pues debe de haber especialistas, no solamente abogados, sino también trabajadores sociales, psicólogos, expertos en seguridad, para que puedan valorar el riesgo. O sea, ¿qué tal pasaría que hay una persona que dice, bueno, no hacen las preguntas adecuadas en la entrevista, ¿no? Oiga, la persona que la violentó utiliza drogas, la persona que lo violentó utiliza armas, que son dos factores de riesgo importantes. Y si esas preguntas no se hacen, entonces no tenemos el instrumento. Tenemos el dispositivo, pero no tenemos el instrumento adecuado para revisar. La siguiente, por favor. Y bueno, la atención a víctimas ya es, estamos pues ya estamos a tiempo. La atención a víctimas es otro de los grandes temas. Nos comentaban que, bueno, mucho en la policía es qué tanto es el equipamiento, pero qué tanto también es esta parte humana, esta parte sensible. Y ponían el ejemplo de los troopers de Maryland, que decía la comisaria que, bueno, ella cuando sale a la calle y es parte de esta capacitación que les hacían a ellos, perdón, iba con un pañuelo y decía, mis dos armas son estas, es la policía, es la pistola y es un pañuelo. Y traigo mi Kleenex aquí. Y entonces estos dos, y que a mí me llaman muchísimo y me encanta este ejemplo, porque cuando se puso el sistema de justicia penal en marcha,
recordarán a lo mejor que la policía tenía su cartilla de derechos y que se ponía la cartilla de derechos aquí, pues así como lo que traen en el gafete. Entonces, aquí está la cartilla de derechos al imputado, pero no estaba la cartilla de derechos para las víctimas. Así como se vendían, por ejemplo, fuera de Contel, o se podía conseguir esas laminillas, esos cuadritos, no estaba el de las víctimas. Y decía, pero ¿por qué no están en las víctimas? Y tienen también los mismos derechos y también hay víctimas en el momento, por ejemplo, de que existe algún hecho que la ley señala como delito. Entonces, cuando la comisaria de Maryland dice, bueno, es que yo traía mi pistola, pero también traía mi Kleenex. Claro, eran mis dos armas. Porque yo llegaba y si yo hablaba con una persona a quien se le había desaparecido su hijo, entonces esta persona me veía como una figura de autoridad, pero también como alguien humano. Y si lloraba y yo la consolaba, y entonces yo le daba un pañuelo para que secara sus lágrimas. Y entonces ella confiaba en el trabajo de la policía. Y entonces lográbamos ubicar a sus hijos. Y entonces ella nos veía como héroes. Así dice, nos veía más allá de Dios. Cuando eso este ejemplo lo pone el comisario y nos parece algo como muy, muy importante, primero porque puede compartir a través de la experiencia cómo nos ve la ciudadanía y que no todo es nada más el uso de la fuerza, sino que también tiene que ver con que para una persona es tan importante eso como que haya un trato humano, un trato adecuado, está pasando por uno de los peores momentos de su vida y cómo es que también está actuando el servidor público. Y bueno, más allá de trámites, que era como, tiene que ver con un trato profesional. La siguiente, por favor. Este es solo un diagrama de cómo se atienden a las víctimas en México. Como pueden ver, es complejo porque la ley nos marca esto. Son 3 momentos de atención. Les decía que también tienen derecho a servicios de todo tipo. Se hace un estudio de trabajo social para ver si, por ejemplo, esa persona es candidata a recibir una mensualidad, es candidata a recibir apoyos económicos para la vivienda. Pero lo cierto es que no es solamente una cuestión de ya, buenas tardes, no es que estemos atendiendo víctimas de robo. Estamos atendiendo víctimas de trata de personas, de desaparición, de feminicidios, de toda esta violencia como tan compleja. Y se necesita pues un abordaje muy, muy especializado. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un pequeño comercial. El Instituto Mora, aquí donde pertenecemos, actualmente puede iniciar un proceso de capacitación a servidores públicos o a personas que lo requieran sobre violencia y atención a víctimas, atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia basada en género. Y esto es novedoso porque no es lo mismo la capacitación que la certificación. Entonces, la certificación lo que va a hacer es que se toma un curso de alineación, un curso de ciertas horas, se puede adaptar a la institución, y después de ese curso se hace una certificación. La certificación la da a conocer que es la Secretaría de Educación Pública, un área de la SEP. Y entonces, aquí en esta certificación se aprende de esto que les comentaba de cómo atender víctimas, cómo hacer para cuando llega una mujer víctima de violencia de género, y la idea es homologar los servicios de atención a víctimas de violencia de género. Entonces, bueno, Estefanía y yo, a partir de este año, pues hemos sido capacitadas para que el instituto pueda ofrecer estos servicios a las personas que lo requieran. Y bueno, esto es muy reciente, entonces el certificado tiene un valor también curricular y bueno, pues es también algo que puede ayudar al ejercicio de su profesión. La siguiente, por favor. Y bueno, ya finalmente les traje aquí un caso, 2 preguntas como casos hipotéticos. Después de lo que vimos el día de hoy, me gustaría que ahora ustedes participaran. Entonces, pues, alguien que por favor nos pueda leer el caso hipotético 2. Por favor. Dice, 1 de noviembre, día domingo, Carla, una señora que trabaja en el área de limpieza de un edificio de gobierno, realiza sus labores y su jefe se molesta con ella al grado de decirle de groserías. Decirle que no sirve para nada, la jalonea, la empuja, la amenaza de que si no hace bien su trabajo la va a despedir y que además ya sabe dónde vive si ella se queja y le dice a alguien. Carla rompe en llanto y en crisis desesperada busca ayuda con la policía que resguarda el inmueble. ¿Qué debe hacer la policía? Gracias.
¿Qué piensan que debe hacer los buenos? Buenas. Gracias. Muy bien, que proceda con la denuncia. ¿Algo más? En el instituto contamos con personal capacitado para ese tipo de situaciones y sí la debe de apoyar, debe de aportar parte a su superior jerárquico y también a las encargadas de este tipo de violencia de género para que procedan a hacer una denuncia ante los recursos. Ok. Gracias. También está vulnerando sus derechos humanos. Tenemos un área Prodepol, que también es ver lo de todo lo de los derechos humanos que pudieran ser, no respetarse a los integrantes de la institución. Muy bien. Entonces ahí sería un buen lugar donde también se le recomendaría fuera a exponer. Gracias. ¿Alguna otra cuestión que crean que es importante decirle a Carla? Adelante. Porque comentó una primera instancia sobre el poder de derecho, ella puede acceder, analizarla, estaba luchando con el instituto en la servicio nada más de la ayuda, también una protección para evitar que estén fixados. Gracias. Sí, pues va en ese sentido, por supuesto. Lo primero es saber si nosotros sabemos qué hacer y cómo actuar, porque muchas veces no es como, en este caso es Carla, pero puede llevar una amiga o un amigo, un compañero o una compañera en la hora de comida y nos puede decir, oye, tuve este problema. ¿Y qué hace uno? Bueno, lo escucha, lo escucha. Tenemos protocolos como un área, por ejemplo, para poder decir, sí, puedes ir a este lugar. A veces nos pasa, tal vez me puedan con este ejemplo entender un poco. Uno, por querer ayudar, muchas veces dice algo que a lo mejor no es lo que tendría que ser. Porque uno quiere decir, no, mira, sí puedes ir y esto, pero hay áreas especializadas que van a ver este caso. Entonces, bueno, primero es domingo, ¿no? Entonces tenemos mecanismos por aquí un día domingo, algo, y es el caso de Carla, puede ser alguna otra cosa grave. ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo la medida de protección, porque a lo mejor lo único que quiere Carla es que no la moleste, sujete, que no le grite. ¿Cómo sabemos también que el área de limpieza de nuestra institución conoce de esto? Cuando muchas veces no saben ni leer ni escribir, van a saber lo que es violencia, van a saber lo que es perspectiva de género. O sea, cómo nosotros logramos también impulsar el género en toda la transversalidad de la institución. ¿Sí? Entonces, se trata también de ver por estas personas y también que tengan los mecanismos, cómo le hacemos y a dónde tengo que ir, ¿no? Una medida de protección, sí, puede ser una de dos. Bueno, entonces, ya con esto terminamos. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Les vamos a dejar nuestros datos. La siguiente, por favor. Estos son nuestros datos, nuestros correos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, bueno, también podemos contestar. Nos pueden decir, soy parte de la conferencia que se dio este día y con mucho gusto nosotras podemos estar en contacto. Y muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias por la participación de las y me voy a si nos hubieran un certificado para vamos a la maestra Violeta, la directora general de administración, a que pueda dar a los procedimientos a nuestra comunidad. Igual si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. En el instituto pueden escribirnos a estos correos para que les demos la información específica y podamos hacer tanto capacitaciones y certificaciones individuales como en grupos. Entonces, ya que nos escriban, podemos diseñar un plan, si es individual o si es para una institución o si es un grupo, para poderles dar los precios y hacer
digamos, una propuesta para la capacitación y también para la certificación. Sí, del material de la exposición es posible que lo compartan. Hay conceptos que creo que tenemos que mimetizar, ¿no? Y son conceptos que aunque se siente que todo el mundo los maneja, la verdad es que es importante replantearlos, verlos nuevamente, verlos en el día a día. Entonces, no sé si esta exposición estará a disposición de quienes estamos participando, ¿no? De la institución. Claro que sí, si les sirve, con mucho gusto se las dejamos. Muchas Claro gracias. que si desea protocolos o algo. Sí, también nos pueden escribir y les mandamos, por ejemplo, el estudio de la PSJ o las presentaciones. Se las vamos a dejar aquí y creo que se va a quedar grabada la presentación en las redes sociales. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Os informo que ya concluyó el equipo. Sí. Sí, bueno, lo acompaña el comisario que es el director de servicios de seguridad. Pues, Gracias. por favor, diferente si me acompañan aquí al frente para que me hagan el honor de dar los reconocimientos. Sí, por favor. Entonces, en nombre del comisionado del Servicio de Protección Federal, el licenciado Luis Guarman Saslar, está con nosotros los comisarios jefe, la maestra Violeta Villar Zamora, y el comisario jefe, licenciado Dr. Isabel Salazar, director general del Servicio de Seguridad, que nos harán el honor de entregar estos reconocimientos a nuestras conferencistas. No sin antes pedirles, por favor, nuevamente un fuerte aplauso para ellos. Maestra Stephanie Daniela Mora Nieto. Muchas gracias. Contrario, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos para ver. Maestra Isla Aguilera Castellán. Gracias. Gracias. Les damos un fuerte aplauso. Muchas Gracias. Muchas gracias. Incluida esta primera conferencia de acuerdo con las actividades de los 16 de activismo que va a hacer el Servicio de Protección Federal, a mando de la comisaria jefa, de la maestra Manuel. Muchísimas gracias por la presencia y de estas actividades para que podamos contar con su participación. Muchas gracias, maestra jefe. Gracias. Gracias. Gracias.